hablaba con los muertos, lo decían que hablaba con los muertos. Decían que aquel neno que salía con poderes para adiviar igual que a bruxa. Vaya, que se traspasaban os poderes de esa manera dos pa outros. Hasta mediados del siglo pasado, extraños personajes vivían en las numerosas aldeas de las zonas montañosas de Asturias. Eran hombres y mujeres que algunos confundían con brujas o brujos, pero que desempeñaban un papel social importante en aquellos tiempos. Eran capaces de adivinar la muerte de algún vecino, de hablar con los difuntos y de pedir por sus almas responsos, misas, banquetes y otras exequias destinadas a darles descanso eterno en el más allá. Generosa, de esas con 100 faldas, esas cosas que llamaban viejas, con faltriquera, de esas cosas no nos acordáis vosotros. Traía una faltriquera y todo. Esas son mullerinas de esas que había de antes, de qué sé yo, ella pesaba menos que un grillo. Generosa, alias la Canosa, aterraba a los niños y adultos por su aspecto brujeril. Además, vivía en una antigua casa de madera donde, supuestamente, por las noches, se comunicaba con las almas de los muertos. A través de ellos, pudo adivinar la muerte de 2 de sus sobrinas y de Eloísa, una hermana de menos de un año de Emilio y Ramón Pérez Prieto. Murió la sobrina y fuimos a San Martín a enterrarla y cuando estaba el cura echando los responsos, decía, cuando acabó de decir al señor cura que dentro de 8 días tiene que ir a buscar otro. No dijo a quién, nada más tiene que ir a buscar otro. Y a los 8 días la hermana, de la que estaba en la caja para enterrar. Y bueno, está con el cura, cuando acabó de echar los responsos y ya deben entrar a decir al señor cura que dentro de 8 días tiene que ir a buscar otra. Y fue mi hermana. Eso se lo yo fijo, porque debíamos nosotros llevar los cadáveres. Que fue como te lo estoy contando. Emilio, hermano de Ramón, también recuerda a otro adivino, el oscuro Nolán, fallecido hace más de medio siglo con casi 100 años de edad. No, él preguntaba, ¿y quién va a morir ahora, Nolán? Y va a morir tantos de por aquí, de por Vega, de conocidos, vecinos nuestros, todos. Nolán, que tenía el calderín. Y lo contaba, por ejemplo, cuando iba a morir, dicen, de aquí de Vega va a morir 3. No dijo quién, pero o sea, a él decía lo que eran 3 muy conocidos, muy populares, sí, murieron. Era uno que era de Madrid, que llamaban el madrileño, que era uno que se casaría en Vega. Otro era que dio una angina a pecho, el chiquirero, Tacones, que para descanse. Y esos 3 faltaron el mismo año. Los 3, eso contábalo él. Nuestros entrevistados mencionaban frecuentemente una palabra, el calderín. En realidad, una especie de don propio de aquellos videntes de la muerte. Claro que hablaba con los muertos. Tienes el calderín, hablas con los muertos. Como Pepe la Rebudiega y Nolán, y esos que dicen que tienen el calderín, que dicen que hablan con los muertos. El calderín sí, dicen que se pasaba, o sea, que lo traspasaban a uno. Después, no, eso murió y acabóse. No hubo más calderines por ahí. Después otro paisano que también llamaban Ramonzón, que era de Rufabar, de un pueblo próximo. En este caso, en el concejo de Piloña, se decía que este don, esta facultad, era porque habían sido engendrados el Jueves Santo.
Jueves Santo era un tabú, era un día, bueno, pues el cristianismo impedía determinado tipo de cosas y el haber sido engendrados en esa fecha, bueno, pues les confería ese don que muchas veces la gente pues era un poco pavoroso para ellos, ¿no? No era nada agradable ver muertos, hablar con ellos y ver los entierros de los vecinos prematuramente. El calderín también era transmitido por otros métodos aún más inquietantes. El don se atribuye precisamente a haber sido bautizado con la estola negra. La estola negra es la que ponen los curas cuando están oficiando misa jueves, viernes santo, Semana Santa, y si se bautizaba, en algunos casos se decía por error, a un crío o a una cría con esa estola negra, adquiría ese don. Lo da estola negra era a sucesión que había das bruxas, de pasar os poderes dúas para outras. Pois cada 7 anos bautizaban un neno coa estola negra. Hoy son pocos los aldeanos que se acuerdan de la existencia de estos adivinos con el don del misterioso calderín. Uno es Julián García, localizado por el antropólogo Alberto Álvarez Peña. Pasarón de Fuentes era uno que hablaba con los del otro mundo. Y cuando iba acompañado, pues él quedaba así, para atrás, hablando solo, como si estuviera hablando con los muertos. Era un señor que llamaban el Pájaro de Fuentes. Entonces este señor se dedicaba a hacer las veces del sacerdote de la parroquia, porque según decían los que iban a hablar con él y los que creían en eso, pues decían las misas más baratas. Entonces él cobraba 2 pesetas y el cura 3. Él pronosticaba si había que hacer banquetes funerarios o no, sobre todo principalmente al cabo del año. Al cabo del año, pues ese difunto, si no había recibido pues las convenientes exequias, si no se había hecho ese banquete funerario y después rezado por él, etcétera, pues comenzaba a dar muestras de molestias. Estas molestias podían traducirse, pues primero a lo mejor pues golpes raros en la casa, podía abortar una vaca, podía morir una vaca, enfermedades un poco sospechosas, podía incluso morir gente de la familia. Una manta y aislamiento era la forma del Pasarón de Fuente de contactar con el mundo de los difuntos. Él tapábase con una manta y decía que hablaba con el más allá, con los muertos. Y era cuando venían después la gran comilona, o sea, mataban una res o una comida y la celebraban en el bar. Después tenían una paisana que preguntaba por las ánimas que tenían en la familia y rezaban un rosario y unos Padres Nuestros por cada ánima que necesitaba. La última adivina de la muerte y de las necesidades de las almas errantes fue Amparo, llamada la Bruja de Brañavara. Falleció en 1992 y Abel Jardón guarda en su memoria una imagen imborrable de aquella mujer. Tú chegabas ali, tinha un banco como este, sentabas ali e empezaba a mirarche para os ollos e a mirarte así de maneira extraña que non pistañaba. E non che apartaba a vista nin un minuto. Desde que entrabas a que salía estaba mirándote fijamente, parecía que te penetraba coa mirada. Amparo era capaz de adivinar cuáles eran las promesas fúnebres que las familias habían dedicado a los muertos y que no se habían cumplido. Moría a persona e quedaba aquelo pendiente, a ofrenda que había. E despois, cando morría esa persona, a bruxa de Brañavara, Amparo, que moriu a braus 10 anos, mandaba cho ben, era por aquí conocíamonos todos, mandaba cho a carta, ou senón iba ela hasta a casa e dicía cho, oye, está por aí fulano que hai un mes que moriu e está por aí e tedes que dar, dicíache todo lo que había ofrecido e efectivamente coincidía con a realidade. Ten unha romería ofrecida a tal sitio e dicían despois na casa, pois é verdad que la temos ofrecida e non fomos. Dice, pois tedes que fela porque senón ides a ter desgracias na casa. Hoy, los difuntos no son velados en sus casas. Los adivinos de las aldeas asturianas han desaparecido para siempre.
Ahora no hay quien mire por las almas de aquellos que lo necesitan, y nuestro mundo se ha empobrecido un poco más sin los rituales de aquellos oscuros nigromantes.